Hola crocheteras, hoy vamos a aprender a tejer estos triangulitos granny, ideales para proyectos de decoración o realmente para cualquier cosa que se nos ocurra. Son súper fáciles de tejer y una vez aprendemos a tejer uno, los otros salen como si nada. Vamos a utilizar cualquier material, el material que nosotros queramos, y vamos a empezar haciendo un nudo deslizado mágico. Ponemos la parte corta por encima de la parte larga de la lana y esa misma parte corta la introducimos por el agujero. Nos queda entonces este nudo y si tiramos de la parte corta vamos a poder ajustar el nudo al tamaño de nuestro ganchillo. Este es un ganchillo de 4 milímetros, pero recordemos podemos usar el material que queramos. Vamos a hacer 6 cadenas. Aquí están mis 6 cadenas y en el huequito inicial vamos a hacer 3 puntos altos. Las que ya saben hacer granny squares saben que estos grupitos de 3 puntos altos son como la base del proyecto. Entonces aquí tengo mi primer grupito de 3 puntos altos. Vamos a hacer ahora 3 cadenas al aire y en el mismo huequito donde trabajé voy a hacer 3 puntos altos, otro grupito. Y ya tengo mi segundo grupito de 3 puntos altos. Vamos a hacer ahora 3 cadenas al aire y ahora solo vamos a hacer 2 puntos altos. Solo hacemos 2 puntos altos porque utilizamos las cadenas de inicio como el tercer punto alto de nuestro grupito. Si hacemos un punto deslizado en la tercera cadena, ya nos queda como un grupito de 3 puntos altos, aunque sea con unas cadenas. Si tiro del extremo de la lana, voy a cerrar ese huequito inicial y ya me va a quedar mi primera ronda del triangulito. Tenemos 3 lados que van a ser los 3 lados del triángulo. Vamos a cortar la lana, tiramos del ganchillo y ahora vamos a cambiar de color. En uno de los huecos del triángulo, directamente en el hueco, vamos a introducir el ganchillo y vamos a hacer 6 cadenas al aire utilizando los dedos como pinza. Aquí ya tengo mis 6 cadenas y en ese mismo hueco donde inserté el nuevo color voy a hacer 3 puntos altos. Aquí ya tengo ese grupito de 3 puntos altos. Vamos a hacer ahora una cadena al aire y saltamos al siguiente hueco donde vamos a hacer un grupito de 3 puntos altos. Tres cadenas y en el mismo hueco otro grupito de 3 puntos altos. Y esto sería una esquina. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos en el mismo huequito. Aquí ya tengo entonces esa esquina. Como les dije, 3 puntos altos, 3 cadenas y otros 3 puntos altos. Ahora me encuentro abajo un grupito, entonces hago una cadena y salto al siguiente hueco donde voy a hacer otra esquina, como la que acabo de hacer.
Ahora me encuentro nuevamente otro grupito en la parte de abajo, entonces hago una cadena al aire. Siempre que encontramos un grupito hacemos una cadena al aire y salto al siguiente hueco donde ya tengo trabajadas 3 cadenas iniciales, entonces solo hago 2 puntos altos. Y con esas 3 cadenas iniciales hago un punto deslizado en la tercera cadena y ya completo mi grupito y completo esa segunda ronda del triángulo. Vamos ahora a cortar la lana, tiro del ganchillo y vamos a insertar el ganchillo en una de las esquinas, directamente en el hueco, y vamos a traer un nuevo color. Utilizando los dedos como pinza, vamos a hacer 6 cadenas al aire. Y en el mismo agujero voy a hacer un grupito de 3 puntos altos. Algo que no les dije en la ronda pasada es que podemos ir integrando ese cabito suelto de lana en nuestro tejido para que luego no quede tan molesto. Mientras hago mis 3 puntos altos, lo voy como metiendo en la parte de abajo, integrando en el tejido, y ya me queda ahí un poco más sujeto y oculto. Aquí ya tengo mi grupo de 3 puntos altos, sigo hacia la izquierda, me encuentro un grupito, entonces hago una cadena al aire. Sigo un poco más, me encuentro un hueco y entonces ahí hago un grupito de 3 puntos altos. Y realmente si aprendemos a tejer esta ronda, ya podemos hacer triángulos de todos los tamaños, porque estas instrucciones se repiten una y otra vez en cada ronda. Entonces a la izquierda encontramos un grupito, hago una cadena al aire y luego encontramos una esquina, entonces hago una esquina. Recordemos, la esquina son 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Estas serían las 3 cadenas de mi esquina y luego en el mismo hueco 3 puntos altos. Ya está mi esquina. Si sigo a la izquierda me encuentro un grupito, entonces hago una cadena, me encuentro un hueco, hago ahí un grupito, 1, 2 y 3 puntos altos, me encuentro un grupito, hago una cadena y me encuentro una esquina, hago otra esquina. Como vemos, las instrucciones se repiten una y otra vez, pero sigo explicando para que nos quede súper claro. Aquí ya tengo esa esquina, me encuentro un grupito, entonces hago una cadena y me encuentro un hueco, entonces hago un grupito. Cada vez que me encuentro un grupo, hago una cadena, cada vez que me encuentro un hueco, hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena y aquí ya me encuentro con el inicio de la ronda, entonces solo hago 2 puntos altos en el hueco y en la tercera cadena hago un punto deslizado. Y aquí ya tendría mi tercera ronda terminada, corto la lana, tiro del ganchillo. Vamos a hacer una cuarta ronda para que nos quede muy claro, que no quede ninguna duda, pero realmente las instrucciones son las mismas. Encima de cada hueco hacemos un grupito, encima de cada grupo hacemos una cadena.
y encima de cada esquina hacemos una nueva esquina. Voy a hacer mi cuarta ronda, inserto el ganchillo en una de las esquinas, en uno de los huecos, inserto el nuevo color y hago 6 cadenas al aire. Siempre empezamos las vueltas de la misma manera. En el mismo hueco hago 3 puntos altos, integrando, si puedo, ese cabito de lana que me quedó suelto. Ahora me encuentro un grupo, entonces hago una cadena y me encuentro un hueco, entonces hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena, me encuentro un hueco, hago un grupo. Lo único que va cambiando entre vuelta y vuelta es que cada vez hay más grupos y más huequitos, que los lados van creciendo. Me encuentro un grupo, hago una cadena y luego me encuentro la esquina y hago una esquina. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Aquí ya tengo esa esquina, me encuentro un grupo, hago una cadena, me encuentro un hueco, hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena, me encuentro un hueco, hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena y me encuentro la esquina, hago una esquina. 3 puntos altos, 3 cadenas y 3 puntos altos. Ya tengo lista esa esquina y sigo para el último lado de mi triángulo. Me encuentro un grupo, hago una cadena, me encuentro un hueco, hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena, me encuentro un hueco, hago un grupo. Me encuentro un grupo, hago una cadena y me encuentro el inicio de la ronda, entonces hago 2 puntos altos en el hueco y en la tercera cadena del principio hago un punto deslizado para cerrar. Y listo, corto la lana, retiro el ganchillo y ya tendría la cuarta ronda de mi triángulo. También cada vez que podamos vamos a camuflar los hilitos sueltos utilizando una aguja de lana, una aguja de tapicería. Los camuflamos dentro del mismo color. Cortamos a ras y así los vamos escondiendo dentro del tejido. Repetimos esto con todos los hilitos sueltos hasta que quede nuestro triangulito sin hilos. Y así podemos ir creciendo todo lo que queramos hasta obtener el tamaño deseado de triangulito para nuestro proyecto. Algo muy lindo de estos triangulitos es que podemos combinar los colores y jugar con ellos tanto como queramos. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden que nos vemos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest. No olviden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo y buen crochet.